El 18 de marzo de 1974, la tranquilidad en la cárcel de Cusco se rompió con una noticia imposible. 7 presos y 2 cocineros habían muerto envenenados durante el desayuno. Los cuerpos se retorcían en el suelo, con la piel azulada y los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que nadie más podía ver. El olor metálico del veneno se mezclaba con el vapor de los calderos, y el comedor del penal se convirtió en una escena de pesadilla. Pero lo más perturbador no fue la muerte, sino quién la había causado. El principal sospechoso no era un recluso ni un infiltrado, era un guardia. El suboficial Armando Sáenz, conocido entre los internos como El Silencioso, llevaba años trabajando en el penal sin haber levantado sospechas. Era reservado, puntual y devoto. Pero esa mañana algo cambió. Los sobrevivientes aseguraron haberlo visto observando desde la puerta con una expresión ausente, mientras los hombres morían gritando su nombre. Cuando los investigadores revisaron la cocina, encontraron frascos sin etiqueta escondidos bajo el suelo y una libreta escrita con tinta roja. En ella, Sáenz anotaba nombres, fechas y frases extrañas, como si cada muerte hubiera sido parte de un experimento. Las autopsias confirmaron que el veneno no era convencional. Contenía rastros de sustancias nunca identificadas. El caso fue cerrado en menos de una semana, con un informe falso que hablaba de fallo alimentario accidental. Pero semanas después, los guardias comenzaron a morir también. Uno por uno, los que participaron en la investigación aparecieron con la misma rigidez facial, la misma coloración azul y el mismo olor metálico en la piel. No había restos del veneno original, pero las marcas eran idénticas. El ministerio selló los archivos y el nombre de Sáenz desapareció de todos los registros oficiales. 50 años después, las grabaciones recuperadas del archivo interno muestran lo impensable. El guardia seguía apareciendo en las cámaras de seguridad, de pie en el comedor vacío, repitiendo los movimientos del desayuno maldito. Dicen que el veneno nunca se fue del lugar, solo cambió de forma, y que los que entran sin permiso al pabellón cerrado todavía pueden oler el metal en el aire antes de perder el conocimiento. A veces, la maldad no viene de la oscuridad, sino del lugar donde todos creían estar a salvo. La muerte silenciosa que recorrió la cárcel de Cusco en 1974 no fue producto del caos, ni de un motín, ni de un impulso irracional. Fue calculada, fría, ejecutada por alguien que debía proteger y que en cambio decidió exterminar. Durante décadas, las autoridades aseguraron que todo se trató de un accidente alimentario, una falla en la cocina, un error trágico. Pero los archivos que lograron sobrevivir cuentan otra versión, una en la que un hombre, un guardia aparentemente ejemplar, envenenó a presos y trabajadores inocentes como parte de un ritual extraño, metódico, casi devoto. Hoy vamos a revisar los fragmentos prohibidos, las declaraciones enterradas y las evidencias que el Estado peruano intentó borrar. Porque si algo quedó claro después de aquel 18 de marzo, es que el veneno no fue lo peor fue lo que vino después. Las muertes posteriores, las apariciones, los registros donde el guardia seguía caminando, vigilando, incluso después de ser declarado muerto. Antes de seguir, te voy a pedir algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no contamos rumores. Sacamos a la luz los archivos penitenciarios más perturbadores del continente. Dale me gusta si alguna vez sentiste que la autoridad puede esconder algo más oscuro que el crimen. Y en los comentarios, cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este video. Me interesa saber cuántos de ustedes creen que un hombre puede seguir matando, incluso después de desaparecer. Prepárate, lo que estás por oír no es una leyenda urbana, es un expediente real.
Un caso donde la obediencia, la fe y la locura se mezclaron en un veneno que aún parece respirar entre las paredes de Cusco. El 18 de marzo de 1974, el amanecer sobre la cárcel de Cusco llegó cubierto por una neblina densa y amarillenta. Los internos decían que olía a óxido y humedad vieja. El guardia Armando Sáenz caminó por el pasillo del pabellón principal, con su uniforme recién planchado y una calma inquietante. Nadie imaginaba que esa mañana marcaría el inicio de uno de los episodios más oscuros en la historia penitenciaria del Perú. El desayuno se servía a las 6 en punto. Gachas espesas, pan duro, café aguado, pero aquel día algo en el aire parecía distinto. Uno de los cocineros, Miguel Vargas, comentó después que el agua había hervido demasiado rápido, como si el fuego hubiera sido otro. Y cuando Sáenz revisó las ollas, dejó caer un pequeño frasco de vidrio en el caldero principal, cerrando la tapa con un movimiento preciso, casi ritual. Minutos después, los hombres comenzaron a comer. Las primeras cucharadas pasaron sin incidentes. Pero a los pocos minutos los gemidos empezaron. Un preso se agarró el cuello, otro se golpeó la cabeza contra la mesa, otro cayó al suelo convulsionando. El olor metálico del veneno se expandió tan rápido que los guardias retrocedieron, tosiendo, sin saber si correr o ayudar. Sáenz, mientras tanto, permanecía inmóvil. Observaba en silencio desde la puerta del comedor, con las manos entrelazadas frente al pecho. No gritó, no se movió, solo miraba, y cuando uno de los reclusos trató de arrastrarse hacia él, extendió la mano lentamente como para bendecirlo. Nadie olvidó esa imagen, un guardia en oración frente a un mar de cuerpos muriendo. Los sobrevivientes contaron que antes de perder la conciencia, oyeron un murmullo salir del propio Sáenz. No era español, ni quechua, ni ninguna lengua conocida. Era un rezo gutural, profundo, repetido una y otra vez. Paz en los inocentes, paz en los inocentes. Las cámaras del comedor lo captaron parcialmente, pero la cinta se cortó segundos antes del colapso final. Cuando los paramédicos llegaron, la escena era insoportable. 9 cuerpos, todos con la piel azulada, espasmos residuales y espuma en la boca. El veneno actuó rápido, pero no había un patrón claro. Algunos tenían las manos deformadas, otros las pupilas dilatadas y uno había perdido toda la pigmentación en el rostro. El informe médico posterior lo describió como una reacción múltiple a una sustancia desconocida. El comandante del penal, Ernesto Bayón, ordenó el arresto inmediato de Sáenz, pero cuando entraron a su caseta de vigilancia, ya no estaba. Solo encontraron su uniforme doblado sobre la cama y una libreta con anotaciones que nadie pudo descifrar. En la portada, escrita con tinta roja, una frase: «Solo los puros pueden volver a respirar». Las búsquedas se extendieron durante 3 días. Equipos de rastreo, perros, helicópteros, nada. Era como si el guardia hubiera desaparecido dentro de los muros, tragado por la prisión misma. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que lo vieron caminando por los pasillos después de medianoche. Otros, que su sombra seguía apareciendo frente a las cámaras de seguridad. El Estado ordenó cerrar el caso. Los familiares de las víctimas recibieron compensaciones y silencio. Los cocineros fueron trasladados y los internos sobrevivientes confinados en aislamiento. Pero dentro del penal, el miedo no se disipó. Cada nuevo guardia que pasaba por el comedor decía oler algo metálico en el aire, como si el veneno todavía flotara en las paredes. Años después, cuando la cárcel fue parcialmente remodelada, los obreros encontraron algo enterrado bajo el piso de la cocina. Un conjunto de frascos sin etiquetas, con un líquido rojizo que burbujeaba al contacto con el aire. El laboratorio que los analizó desapareció misteriosamente a la semana siguiente. Nadie volvió a mencionar el caso. Pero en Cusco, los viejos policías aún repiten una advertencia. Si alguna vez hueles metal en el aire,
no respires. Durante los días posteriores al envenenamiento, la cárcel de Cusco fue cerrada al público y rodeada por militares. Nadie entraba, nadie salía. Los rumores corrían más rápido que los informes oficiales. Un brote tóxico, una venganza colectiva, una fuga masiva. Pero entre los guardias la versión era otra. Decían que el veneno no mató a todos, que algunos seguían respirando, aunque ya no deberían hacerlo. Los cuerpos fueron llevados al pequeño depósito del penal, un cuarto de cemento húmedo donde la luz apenas llegaba. Los forenses trabajaron en silencio, pero uno de ellos, un joven médico llamado Quispe, abandonó su puesto al segundo día. Juró haber visto a uno de los cadáveres moverse. Dijo que el interno tenía los ojos abiertos y que su boca se movía como si intentara repetir algo. Las autoridades lo declararon trastornado por el estrés. Una semana después, desapareció. Mientras tanto, los registros del comedor comenzaron a mostrar interferencias. Las cámaras de seguridad grababan estática y entre los ruidos se oía una voz grave, metálica, que repetía siempre lo mismo. No eran culpables, no eran culpables. Los técnicos del penal pensaron que se trataba de un fallo en el sistema, hasta que una de las grabaciones mostró claramente la figura de Sáenz, el guardia desaparecido, caminando frente al lente con el mismo paso lento de siempre. Cuando el comandante Bayón revisó la cinta, ordenó su destrucción inmediata, pero un funcionario del archivo, curioso o temerario, hizo una copia y la guardó. Ese hombre, José Apaza, fue encontrado muerto en su casa 3 días después, con el rostro manchado de un polvo grisáceo. La policía determinó intoxicación accidental. Su familia asegura que el cuerpo olía a metal. El Ministerio de Justicia envió una comisión especial desde Lima. Los hombres llegaron con máscaras, trajes protectores y un camión hermético para retirar materiales peligrosos. Los guardias que aún permanecían en el penal fueron confinados a sus celdas. Esa noche, varios oyeron pasos pesados en los pasillos y un sonido rítmico, como respiraciones profundas saliendo de las paredes. Uno juró haber escuchado a alguien toser detrás de su propia puerta, pero cuando la abrió, el pasillo estaba vacío. Los informes oficiales fueron redactados en menos de 24 horas. La causa de muerte, intoxicación alimentaria masiva. Responsable, desconocido. Caso, cerrado. Pero los militares que custodiaban la entrada del penal se negaron a volver la semana siguiente. Uno de ellos, un sargento veterano, declaró haber visto una figura con uniforme de guardia caminando por el techo del comedor, arrastrando una cadena oxidada. En los meses que siguieron, la cárcel intentó volver a la normalidad. Los presos comían en el mismo lugar, los turnos se reanudaron y los nuevos guardias aprendieron a ignorar los murmullos. Pero algunos notaron algo inquietante. El suelo del comedor, aún después de múltiples limpiezas, seguía soltando un brillo rojizo cuando caía la luz del amanecer. Era como si algo respirara bajo el cemento, como si el veneno aún estuviera vivo. Un año después, un periodista local, Luis Arriaga, logró acceder a los expedientes. Publicó un artículo titulado El guardia que mató a los inocentes, con testimonios de sobrevivientes y fotos inéditas. 2 días después de la publicación, la imprenta fue incendiada. El caso de Arriaga fue cerrado como falla eléctrica. Ninguno de sus colegas volvió a investigar. Hoy, los trabajadores del penal antiguo, ahora convertido en centro de detención temporal, dicen que el comedor permanece cerrado, que al acercarse el aire se vuelve más pesado y se siente un gusto metálico en la lengua. Algunos han encontrado insectos muertos junto a las rendijas, cubiertos por una capa gris que recuerda al polvo del veneno original. Nadie los toca, nadie se atreve a limpiar. Han pasado más de 50 años desde el incidente.
Los informes siguen sellados, el nombre de Armando Sáenz continúa borrado y el penal aún conserva un pabellón clausurado. Sin embargo, cada cierto tiempo, alguien dice escuchar una voz detrás del muro que divide la cocina, una voz cansada, arrastrada, que murmura lo mismo una y otra vez. Ellos eran inocentes, pero yo no. El penal de Cusco no volvió a ser el mismo. Aunque las autoridades declararon la zona segura, nadie quería dormir en los pabellones cercanos al comedor. Los nuevos internos hablaban de un olor extraño, metálico, que aparecía cada madrugada entre las 3 y las 4. Y cada vez que ese olor se sentía, alguien enfermaba. Nunca el mismo hombre 2 veces, como si el veneno eligiera a sus víctimas. El primer caso fue el de un recluso llamado Paredes. Una noche, los guardias escucharon un golpe seco y lo encontraron arrodillado frente a la pared, con la cabeza inclinada y las manos en el suelo. Murió con una sonrisa leve, como si hubiera entendido algo antes del final. El informe médico indicó paro cardíaco, pero el cuerpo emanaba un vapor gris que hacía arder los ojos de quienes se acercaban demasiado. El olor era idéntico al del comedor del 74. Días después, los guardias comenzaron a reportar fallos eléctricos. Las luces titilaban, los monitores mostraban sombras que no coincidían con ninguna figura humana. Uno de los técnicos que revisó el sistema aseguró haber visto rostros formados en la estática. Su compañero no quiso volver a trabajar. A la semana siguiente, ambos desaparecieron. Sus pertenencias quedaron intactas, pero los cascos de seguridad tenían dentro una sustancia seca, gris y brillante. Un equipo de investigación militar fue enviado desde Lima. Trajeron sensores, detectores de gas y cámaras térmicas. El líder del grupo, el mayor Fernández, registró algo imposible: una lectura de temperatura negativa en el comedor clausurado. El aire allí dentro estaba a 12 grados, aunque afuera la temperatura rondaba los 26. Cuando intentaron abrir la puerta, escucharon algo moverse del otro lado, un sonido que parecía una respiración profunda, humana. Los registros de audio captaron una frase repetida en bucle: los inocentes respiran, los inocentes respiran. Los militares abandonaron el penal esa misma noche. El informe que enviaron a Lima fue clasificado como fenómeno químico no replicable. Ninguno volvió a hablar del tema, aunque 2 de ellos murieron menos de un mes después, ambos con la garganta ennegrecida por dentro, como si hubieran inhalado humo. Los internos que sobrevivieron comenzaron a tatuarse símbolos en los brazos y el pecho. Dijeron que los escuchaban en sueños. Voces que los llamaban por su número de celda. Voces que decían conocer sus pecados. Un sacerdote fue enviado para calmar la situación. El hombre de apellido Córdoba salió del penal una semana después, diciendo que la fe no pertenece allí dentro. Nunca más volvió a oficiar misa. El director del penal ordenó finalmente sellar el comedor con cemento, pero durante las obras, uno de los obreros cayó enfermo. Escuchaba susurros dentro de la cabeza y decía oler sangre dulce en el aire. Murió 2 días después, con la piel cubierta de manchas grises y la lengua completamente negra. El médico forense se negó a firmar el certificado de defunción. Solo escribió una palabra en el informe: contaminado. El resto del personal fue transferido o pidió la baja voluntaria. Durante los años siguientes, los rumores se convirtieron en advertencias. Los internos nuevos eran instruidos para no acercarse al pabellón 5. Si huele a metal, reza, les decían los veteranos. Pero incluso rezar parecía peligroso. Algunos afirmaban escuchar una voz que respondía desde el otro lado de la pared. El archivo original del caso fue destruido en 1992 durante un incendio en el Ministerio de Justicia. Pero una copia parcial sobrevivió, guardada por un archivista anónimo.
Esa copia muestra durante 3 segundos algo que parece una figura humana respirando entre una nube gris. El rostro, aunque apenas visible, tiene el mismo perfil del guardia Sáenz y detrás de él algo se mueve. Hoy los investigadores que estudian el fenómeno lo llaman el aliento de Cusco, un residuo vivo, un veneno que respira, que conserva memoria. Los pocos que han analizado los restos describen su efecto como una forma de posesión química, una mezcla de materia y espíritu, un castigo sin fin. Nadie sabe si fue un accidente, un castigo divino o una invocación. Pero todos coinciden en una cosa. En la prisión de Cusco, el aire no es solo aire, es algo que todavía observa. En 1996, más de 20 años después del incidente, el pabellón 5 de la cárcel de Cusco fue reabierto. El gobierno necesitaba espacio para nuevos reclusos y decidió que los viejos rumores no eran razón suficiente para mantener el lugar clausurado. El cemento que sellaba la entrada fue retirado con martillos hidráulicos. Detrás de la pared, el aire salió en una bocanada espesa, gris, con un olor que los obreros describieron como sangre caliente y cobre. Los técnicos lo llamaron gas acumulado, pero uno de los trabajadores se desmayó antes de que terminara el turno. Dijo haber escuchado un susurro justo al lado de su oído. Los primeros días fueron tranquilos. Los nuevos internos desconocían la historia y los guardias veteranos fingían que todo era normal. Sin embargo, los animales del penal, gatos, palomas, ratas, comenzaron a morir. Sus cuerpos eran hallados en posiciones extrañas, con los ojos completamente blancos y la piel cubierta de un polvo fino. El médico del penal diagnosticó envenenamiento por amoníaco, pero los análisis mostraron que no había rastros de ningún químico conocido. A las 2 semanas, el primer guardia cayó enfermo. Era un joven recién llegado de Lima llamado Rojas. Comenzó a tener pesadillas y a despertar con la garganta seca y la piel cubierta de sudor metálico. «Huelo a hierro», dijo. Sus compañeros pensaron que estaba exagerando, hasta que su cabello empezó a caer en mechones. Fue trasladado a un hospital, pero murió antes de llegar. El certificado médico decía asfixia tóxica, aunque sus pulmones estaban limpios. Los internos empezaron a hablar de el aire viejo. Decían que en la madrugada algo se movía entre las celdas. No se veía, pero se sentía. Una corriente tibia, como una respiración detrás del cuello. Uno de ellos juró haber escuchado al guardia Sáenz susurrando su nombre. Otro, más atrevido, raspó la pared del comedor con una cuchara. Esa misma noche despertó gritando, con los ojos en blanco, repitiendo una frase entre convulsiones: «El veneno está despierto». Los guardias intentaron sellar el área nuevamente, pero el comandante del penal lo prohibió. Dijo que todo era histeria colectiva. A la mañana siguiente, apareció muerto en su oficina, con los labios completamente negros y una carta en la mano. La carta solo decía: «Ya no puedo respirar». La prensa nunca publicó la noticia. El Estado declaró su fallecimiento como infarto repentino. Uno de los oficiales más antiguos, el suboficial Benavides, decidió llevar una grabadora para registrar lo que ocurría. Durante 3 noches, grabó los sonidos del pabellón 5. Lo que captó fue aterrador. Pasos lentos, murmullos distantes y, en un momento, una voz profunda que decía su nombre completo. Benavides huyó del penal y nunca volvió. Su grabadora fue hallada semanas después dentro del comedor, cubierto por una capa fina de polvo gris. El nuevo director ordenó una limpieza profunda. Equipos de desinfección recorrieron el pabellón, rociando productos químicos. Pero las cámaras de seguridad captaron algo que nadie pudo explicar. Las figuras de los limpiadores parecían distorsionadas, como si el aire vibrara alrededor de sus cuerpos. Uno de los hombres,
fue encontrado inconsciente frente a la puerta principal, con la piel helada y los labios pegados como si hubieran sido sellados desde dentro. Los informes posteriores mencionan un fenómeno llamado vapor denso de naturaleza desconocida, pero los trabajadores lo describieron de otra forma. Decían que el aire respiraba, que se movía como si tuviera un ritmo propio, que cuando lo observabas el tiempo suficiente podías ver cómo las paredes se expandían y contraían, como un pecho humano inhalando lentamente. En los días siguientes, las autoridades retiraron nuevamente a todos los internos del pabellón 5. Esta vez lo clausuraron sin explicaciones y los archivos fueron trasladados a Lima bajo vigilancia militar. De los 48 hombres que trabajaron en la limpieza, 17 murieron en menos de un año. Los médicos forenses dijeron que era una coincidencia estadística, pero los sobrevivientes hablaban de otra cosa, de sueños en los que alguien respiraba sobre ellos, muy cerca, susurrando desde la oscuridad. Yo aún los cuido. Hoy nadie entra al pabellón 5. El acceso está bloqueado con 3 capas de cemento y una reja soldada. Pero los visitantes nocturnos aseguran ver una luz tenue detrás de las rendijas, una silueta inmóvil y a veces un sonido que no parece viento, un aliento lento, constante, como si algo debajo de la prisión siguiera esperando a que alguien lo deje salir. En 2001, un grupo de investigadores independientes de Lima, liderados por el periodista Daniel Orbegoso, solicitó acceso al pabellón 5. Dijeron que su objetivo era realizar un documental sobre los misterios penitenciarios del Perú, pero en realidad buscaban una copia del expediente original del caso Sáenz. Después de meses de insistencia, el Ministerio de Justicia les concedió permiso. La condición: no grabar nada dentro del penal. Esa fue la primera regla que rompieron. El 8 de agosto de ese año, los investigadores entraron con cámaras digitales, linternas y máscaras de respiración. El aire del pabellón era más frío que en el resto de la prisión. Los muros parecían sudar una sustancia aceitosa y el silencio era tan denso que cada paso sonaba como un disparo. Uno de ellos, una joven llamada Luisa, comentó que sentía presión en el pecho, como si alguien respirara encima. A los pocos minutos comenzaron a escuchar ruidos, golpes leves, como si algo detrás del muro intentara salir. El grupo siguió hasta el comedor clausurado. Las cámaras captaron una mancha oscura en el suelo, redonda, como un charco seco que no desaparecía. El detector de gases comenzó a emitir un pitido. El aire era tóxico, pero no por químicos conocidos. «Hay algo vivo en el ambiente», dijo Orbegoso, medio en broma. Nadie se rió. Una de las linternas parpadeó, y en ese instante todos escucharon una respiración profunda, justo detrás de la cámara. Las grabaciones recuperadas muestran cómo el equipo empieza a retroceder lentamente. La cámara se mueve con dificultad, como si el aire se volviera espeso. En la cinta, Luisa se detiene y dice: «¿Escuchan eso? Está diciendo mi nombre». Un segundo después, la imagen se distorsiona y un ruido ensordecedor llena el audio. Cuando la cámara vuelve a estabilizarse, Luisa ya no está. Solo su linterna, rodando en el suelo. Los otros 2 miembros del equipo intentaron escapar. Corrieron por el pasillo principal, gritando por ayuda, pero las puertas no se abrían. Una niebla gris comenzó a descender desde el techo, moviéndose con un ritmo que parecía respiración. Orbegoso, temblando, grabó sus últimas palabras: «Esto no es gas, esto está vivo, está respirando». Luego, la cámara cae. La imagen final muestra una sombra alargada pasando frente al lente antes de apagarse. 2 días después, la policía encontró el equipo de grabación cerca de la salida del pabellón 5. Los cuerpos no estaban, solo las máscaras, las mochilas y los cascos cubiertos de un polvo grisáceo. El ministerio declaró el caso como
desaparición accidental en instalación abandonada. Las cintas fueron confiscadas, pero una copia parcial fue filtrada meses después por un técnico que trabajó en la digitalización de los archivos. El video filtrado dura apenas 6 minutos. Empieza con risas nerviosas y termina con gritos apagados. En el minuto 5:12 puede verse una figura humana moviéndose entre la niebla, pero su forma cambia constantemente. A veces parece un hombre, a veces una mujer, a veces algo sin rostro. Los que han visto el fragmento completo aseguran que, en los últimos segundos, la figura se detiene frente a la cámara y respira, y que el lente empañado por dentro muestra una frase escrita con condensación: "El aire recuerda". Los expertos en sonido que analizaron la cinta detectaron algo más, un patrón de ondas que no corresponde a ninguna voz humana. La frecuencia del suspiro coincidía con los ruidos grabados en el penal en 1974 durante el caso original de Sáenz. Era la misma respiración, el mismo ritmo, como si lo que estaba encerrado en el comedor hubiera sobrevivido al tiempo, como si hubiera estado esperando. El gobierno peruano negó oficialmente la existencia del video, pero los guardias que aún trabajan en Cusco juran que, desde 2001, el aire se siente más pesado, que cada tanto alguien enferma sin razón y que, cuando la luz del amanecer entra por las ventanas del pabellón 5, se puede ver el vapor formarse en el aire, aunque nadie esté respirando. Hoy, el caso Orbegoso sigue sin resolución. Las familias de los desaparecidos nunca recibieron cuerpos ni respuestas, pero el video, el archivo prohibido, circula todavía en copias clandestinas. Los que lo han visto aseguran que, después, sienten algo extraño al dormir, una presión en el pecho, una respiración sobre la nuca y un susurro, casi inaudible, que repite las mismas palabras una y otra vez: "Yo aún respiro". En 2003, el penal de Cusco fue oficialmente clausurado. El gobierno anunció una reestructuración completa de las instalaciones, pero nadie volvió a entrar al pabellón 5. Los informes técnicos hablaban de contaminación ambiental, aunque nunca especificaron el origen. El aire del lugar fue descrito como imposible de analizar, demasiado denso, demasiado antiguo, como si no perteneciera al mundo actual. Las cámaras de seguridad, desconectadas hacía años, comenzaron a emitir señal nuevamente. Los monitores del puesto de vigilancia, cubiertos de polvo, mostraban estática entrecortada. De vez en cuando, una imagen nítida, un pasillo vacío, una linterna caída, una figura inmóvil en medio del humo. Los técnicos asumieron que era una falla eléctrica, pero los guardias que aún trabajaban allí decían que el aire del penal zumbaba, un sonido bajo, constante, como una respiración que nunca terminaba. Ese mismo año, el video filtrado por el equipo de Orbegoso comenzó a circular en foros clandestinos. Aparecía y desaparecía en cuestión de días, como si alguien lo estuviera borrando deliberadamente. Los pocos que lograban descargarlo afirmaban que el archivo cambiaba. Cada reproducción mostraba algo distinto. Una voz nueva, un movimiento que antes no estaba, una figura detrás del lente. Algunos usuarios aseguraban que podían escuchar una respiración justo antes de que el sonido se cortara. Las autoridades peruanas negaron cualquier relación con el material, pero en los registros de acceso del Ministerio de Justicia quedó constancia de algo inquietante. En menos de 3 meses, 7 funcionarios fueron hospitalizados por insuficiencia respiratoria. Todos habían trabajado en la revisión de material audiovisual confiscado. El informe interno que detalla sus síntomas fue marcado como reservado hasta 2050. El 14 de noviembre de 2003, un investigador independiente subió el video completo a una plataforma internacional. Duraba exactamente 17 minutos.
Los primeros 5 eran grabaciones del pabellón 5 y los últimos 3, algo más. La imagen mostraba una habitación completamente oscura y luego una luz débil, como el reflejo de una vela. Una figura humana emergía del fondo, sin rostro, con la respiración amplificada hasta distorsionar los altavoces. Quien lo vio no lo olvidó jamás. En las horas siguientes a su publicación, el archivo fue eliminado de todas las redes, pero antes de desaparecer, acumuló más de 40.000 visualizaciones. De esas personas, varias reportaron los mismos síntomas: mareos, opresión en el pecho y la sensación de que el aire de sus casas se había vuelto más pesado. Una usuaria escribió un último comentario antes de eliminar su cuenta: "Lo escucho, respira conmigo". Los medios lo llamaron el archivo maldito. Sin embargo, los expertos que analizaron los fragmentos restantes descubrieron un patrón en la distorsión del sonido. Una frecuencia de onda repetida cada 7 segundos. Coincidía con la respiración humana, pero invertida, como si lo que fuera que estaba grabado no respirara aire, sino otra cosa. Desde entonces, los rumores crecieron. Dicen que algunos fragmentos del video sobreviven escondidos en servidores viejos y que basta reproducirlos una vez para atraer algo. No se sabe qué, solo que el aire a tu alrededor se enfría, que los cristales se empañan y que en el reflejo puede verse una figura sin rostro, inclinada, observando, respirando contigo. La prisión de Cusco sigue en pie. El pabellón 5 está sellado con concreto, pero los trabajadores de la zona aseguran escuchar sonidos durante la noche. No gritos, no cadenas, solo un respiro lento, grave, constante. Como si algo debajo de la tierra siguiera vivo, esperando que alguien lo nombre de nuevo, esperando una nueva voz, una nueva bocanada. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, que has seguido cada palabra, estás seguro de que el aire que respiras ahora es el mismo que antes? Algunos dicen que basta oír la historia para abrir la puerta otra vez, que las palabras son el nuevo vehículo, que cada relato revive un fragmento de lo que duerme. Así que escucha con atención. Si el ambiente se enfría, si el silencio se vuelve más pesado, no respires. El archivo del 74. La desaparición de Orbegoso y el cierre definitivo del penal son parte de una misma línea. Una respiración que nunca se detuvo. Los documentos oficiales siguen sellados, los nombres borrados y las pruebas enterradas bajo cemento. Pero cada pocos años alguien vuelve a oírlo. Una tos inexplicable, una sombra frente al espejo, una sensación de presión en el pecho cuando nadie más está cerca. Dicen que el aire del penal no se quedó allí, que viaja con las historias, con los que las cuentan, con los que las escuchan. Quizás el veneno nunca fue una sustancia, quizás fue una voluntad, algo que necesita oxígeno, atención, miedo, y tú acabas de dárselo. Si notas que el ambiente a tu alrededor se volvió más denso, si sientes que cuesta respirar, no es tu imaginación. Es el eco de lo que sigue vivo, buscando un nuevo huésped, una nueva voz que repita las palabras prohibidas del guardia Sáenz. Los inocentes respiran. Gracias por llegar hasta el final. Si aún puedes hacerlo, respira profundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos revelando los archivos que el mundo intentó borrar. Y si esta historia te hizo sentir algo extraño, deja tu comentario diciendo desde qué país y ciudad nos estás viendo. Quizás, solo quizás, no seas el único que todavía escucha esa respiración en la oscuridad.